Entonces, acá hay una frase muy interesante que ustedes pueden apreciar en sus pantallas donde dice que la ISO garantiza operaciones seguras, eficientes y alineadas a estándares internacionales, posicionando a las empresas y profesionales como líderes en la industria de la seguridad privada. Una norma que les va a permitir a ustedes dar un paso más a la profesionalización. Es verdad que la seguridad privada en toda Latinoamérica tiene desafíos bastante grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que las problemáticas que tenemos son muy similares. La informalidad que hay en el sector de la seguridad privada es muy complicada. Tenemos nosotros problemas similares como a Paraguay, que tuve la oportunidad de estar hace un par de meses. Entonces, es una problemática general y que creo que Chile no está al margen de eso, ¿no? Entonces, pero hay que entender que la diferencia entre una empresa de seguridad que sobrevive y otra que domina el mercado está justamente en saber cómo gestionar sus operaciones. Y aquí justamente entra la norma ISO 18788. O sea, no es un simple estándar. eh, Se traduce en un lenguaje de confianza, se traduce en un lenguaje de excelencia en la seguridad privada. De hecho, no vengo a venderles una idea, sino que la idea es mostrarles de manera concreta cuáles son las ventajas que les va a ustedes permitir tener una competitividad real, la oportunidad de liderar en el mercado donde lamentablemente solo los mejores pueden sobrevivir. Entonces, si queremos operar con mayor eficiencia, garantizar el cumplimiento de nuestro servicio y ser una opción preferida, definitivamente es algo que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bajo esa introducción, vamos a avanzar en este tema y vamos a dividir en 5 partes muy importantes. De hecho, como le decía a Marcelo, no les voy a hablar en un lenguaje técnico porque sí abarcaríamos bastante tiempo, pero quiero que comprendan cuál es un poco la historia, las características que tiene esta norma o los antecedentes que tiene la norma, los beneficios y finalmente las oportunidades que genera esta norma. No solamente para las empresas de seguridad, sino que también para los profesionales de seguridad. Entonces, en ese entendido, lo primero que vamos a abordar de manera inicial es conocer la situación actual de la seguridad privada en Latinoamérica frente a la ISO 18788. Seguro estoy de que ustedes han podido apreciar en su país o en los diferentes países que la seguridad privada está en constante crecimiento y evolución. ¿Debido a qué? También a la demanda, ¿no? Y eso está ligado, como más adelante, obviamente, a los índices de criminalidad y una serie de características. Sin embargo, en los últimos años, por lo menos en lo que concierne a mi país, ya la situación cambia. Los clientes son mucho más exigentes. Está al alcance de ellos mucha información, por lo tanto, obviamente, en función a esa información que reciben, también las exigencias son mayores, ¿no? Entonces, cuando las exigencias son mayores, lógicamente nosotros, o en este caso las empresas de seguridad o todos los que estén inmersos en el área de seguridad privada, tienen que responder con ese profesionalismo, con esa eficiencia y principalmente mostrando la credibilidad, ¿no es cierto? De hecho, la 1878 representa una oportunidad muy importante
para mejorar los estándares del sector. Es verdad que cada país tiene su propia norma. En mi país, por lo menos, es una norma, pero en muchos países estamos hablando de la ley de seguridad privada. Entonces, pero existe una deficiencia, ¿no es cierto? Que muchos no lo aplican a cabalidad o no lo interpretan de manera correcta y eso puede, obviamente, traer muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, el primer factor en relación a la situación de la realidad de la seguridad privada en Latinoamérica, justamente es aquella relacionada al crecimiento acelerado de la seguridad pública, ¿no? En los últimos años, en muchos países ha proliferado muchas empresas porque también hay altísima demanda, ¿cierto? Y sabemos que dentro de esa proliferación están las empresas legalmente establecidas y aquellas que no están legalmente establecidas. Y eso genera, obviamente, un enorme problema. Solamente para tener un dato inicial, por ejemplo, se estima que hay más de 4 millones de guardias, de guardias y un poco más, si más no recuerdo, en toda Latinoamérica. Y en muchos países, si se dan cuenta, eh, el sector de la seguridad privada, el conjunto de la seguridad privada, es mucho más que la fuerza pública. En mi país, más o menos, tenemos 60.000, aproximadamente 60.000 guardias entre legales y ilegales, y la fuerza pública, en este caso la policía, viene a ser 40.000, 45.000 en la actualidad. Entonces se dan cuenta que realmente es un número interesante, ¿no? Entonces, pero a raíz de que eso, a raíz de qué surge eso? Obviamente por la demanda existente, ¿no? Otro aspecto es la falta de regulación y estándares en seguridad privada, ¿no? Que es justamente el tema que estamos abordando, ¿no? Uno de los mayores problemas del sector de la seguridad privada en Latinoamérica es la falta de una regulación efectiva. O sea, una estandarización, una referencia, un estándar que define y que dé los lineamientos adecuados para el accionar de las empresas de seguridad y todos los elementos que componen, ¿no? Y muchos países, incluso si bien tienen normas, están totalmente obsoletas o no exigen lo que está adecuado o lo que es adecuado en torno a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay una falta de homologación, homogeneidad, ¿no es cierto?, de estándares entre países. Y muchas empresas de seguridad operan sin certificación, sin permisos, no tienen controles de calidad, o en todo caso, las exigencias en algunos otros países o los requisitos que deben cumplir son mínimos, son ínfimos, lo cual obviamente repercute. ¿En qué repercute? En la profesionalización. Entonces, en ese sentido, la norma ISO crea un marco de referencia internacional, permitiendo que las empresas de seguridad adopten esta norma para incorporar dentro de sus procesos una estandarización única y además algo fundamental, el cumplimiento de la norma y lo que decía Marcelo, ¿no? Las mejores prácticas, las buenas prácticas, ¿no? Y eso va a repercutir obviamente de manera favorable a todos los que estamos inmersos en el área de seguridad. Luego es la problemática de credibilidad y calidad en los servicios de seguridad, ¿no? Uno de los mayores desafíos del sector de seguridad privada es justamente cambiar esa imagen que a lo largo de los años, por las malas prácticas, ha acumulado. Esa mala imagen que realmente hay que cambiar por las prácticas irregulares, por los abusos que existen, por los abusos de autoridad o deficiencias en el servicio. Es muy común si ustedes entran al internet, en YouTube o en las redes sociales, ustedes buscan, por ejemplo, abusos de guardias, ¿no? Seguramente es una realidad que ustedes también lo viven y nosotros también lo vivimos día a día, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Perder la credibilidad, la confianza en el sector de la seguridad privada. ¿Por qué? Lamentablemente el personal no tiene la capacitación adecuada
en manejar o en gestionar una crisis, o no existen los protocolos apropiados para encarar, o en todo caso para la prestación de servicios como tal en diferentes rubros, ¿no? O exista también casos de corrupción o abusos de poder. Entonces, todo esto va afectando, obviamente, a la imagen de la seguridad privada. Entonces, ¿qué hace la ISO? Justamente obliga a las empresas, obviamente aquellas empresas que quieren incorporar esta norma, a implementar procesos de control de calidad, que dentro de eso justamente está el hecho de capacitar a su personal, asegurar que sus operaciones están dentro de la legalidad, existe ética y hay transparencia en el manejo propiamente. Entonces, desde ya eso cambia la situación, revierte la situación que estamos viviendo actualmente. Otro aspecto muy importante es la baja profesionalización y falta de capacitación. Si bien muchas empresas destinan recursos o han puesto bastante interés en capacitar o formar, muchos otros no. Entonces, incluso en varios países, como decía hace instante, el requisito es mínimo y hasta se puede decir que se ha mercantilizado el servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? El empresario de seguridad se ha convertido en un comerciante de la seguridad como tal. Y obviamente existe una coparticipación, en este caso, de parte del cliente. Entonces, lo que hace la ISO 18788 justamente es implementar dentro de los requisitos la capacitación continua, la supervisión, el control permanente sobre el desempeño del personal, ¿no es cierto? Y eso obviamente va a favorecer en la prestación de servicios con calidad y eficiencia. Y finalmente está la demanda creciente de seguridad con estándares internacionales. Yo les decía hace instante, el cliente como tal, ya sea clientes pequeños, grandes, ya tienen otro tipo de exigencias. Ya los clientes no contratan servicios porque así quieren tener un guardia, sino que quieren tener un servicio de calidad, un servicio que les permita, obviamente, a ellos dedicarse al objetivo o cumplir los objetivos que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la norma 18788, las empresas de seguridad que tengan esta certificación van a tener cierta ventaja competitiva que les va a permitir acceder a nuevos contratos. Y obviamente eso repercute de manera favorable justamente en el prestigio que tiene la organización. Entonces, es realmente analizar a fondo la realidad que tenemos actualmente en nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, pero sí, frente a eso, como les explicaba, la norma ISO 18788 representa realmente una oportunidad para las empresas de seguridad y tomar cierta ventaja y convertirse en una empresa de prestigio como tal. Entonces, vamos a hablar también un poco sobre los antecedentes y origen de la ISO 18788, Sistemas de Gestión para Operaciones de Seguridad. No es una nueva norma, ¿no? Ya esto data del año 2015, ya tiene 10 años aproximadamente de existencia. Lamentablemente no es una norma que aún se conozca. Muchos desconocen de esta norma. Desconocen sobre las características, desconocen sobre las ventajas que tiene esta norma y además los beneficios que puedan traer. Entonces, ahora es importante conocer como antecedente de dónde surge, cómo nace, ¿no es cierto? Y justamente vamos a hablar en el contexto histórico que motivó su creación, en este caso,
es justamente se da cuando existe o existió el crecimiento global de la seguridad privada como tal. Es decir, que la seguridad, que las empresas de seguridad han empezado a operar en zonas de conflicto, ¿no? Conflicto armado, por ejemplo, recuerdo en los años 2000, ¿no? 2000, donde hay empresas grandes que eran contratadas para cuidar, por ejemplo, la industria petrolera en Irak, Afganistán, ¿no? Entonces, pero también en ese entonces había una ausencia del marco regulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que estas empresas han incurrido una serie de abusos, principalmente afectando a los derechos humanos y fundamentales de las personas, lo cual obviamente ha traído muchos problemas. Entonces, a raíz de esta situación es que justamente se desarrolla esta norma, ¿sí? Para establecer las directrices en el uso de la fuerza de manera que sea proporcional, como vamos a ver más adelante. Entonces, y hoy por hoy ha crecido de manera interesante y esperamos que pues sea de conocimiento de todas las empresas, ¿no? Porque realmente el hecho de que se tome en cuenta esta norma y se incorpore o decidan certificarse realmente va a llevar a otro nivel la seguridad como tal. Como todos esperamos, hace rato justamente escuchaba la profesionalización. Es una carencia bastante grande y no solamente de un país, sino de muchos países, ¿no? Entonces, otro aspecto es la necesidad de asegurar el cumplimiento de estándares internacionales, ¿no? En este caso, gobiernos, empresas, organismos internacionales, lo que han hecho es han comenzado a exigir que las empresas de seguridad justamente cumplan estándares internacionales que garanticen prácticas responsables en el uso de los equipos, en el uso de sus atribuciones o en el cumplimiento fundamental que tiene una empresa, ¿no es cierto? Que es la protección de bienes, que es la protección de personas, ¿no es cierto? Y en ese afán, muchas empresas lo que han hecho es justamente cometer abusos, porque no han establecido estándares apropiados para el cumplimiento de ese fin. Entonces, justamente todo esto ha llevado a desarrollar esta norma que justamente establece esos requisitos claros para que la gestión operativa de seguridad privada esté bajo los principios de legalidad, esté bajo los principios de derecho, de respeto a los derechos humanos y la responsabilidad fundamentalmente a nivel corporativo. Y eso obviamente también tiene una afectación favorable si es que acaso se cumple de esa forma, ¿verdad? Entonces, hasta acá vamos viendo un poco la importancia que tiene esta norma en las empresas de seguridad, ¿no? Ahora vamos a ver en qué está basado esta norma, porque hay una base fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a citar algunas de las normas base bajo los cuales se ha desarrollado esta norma. El primero de ellos, por ejemplo, la norma ANSI, ASIS PSC 1-2012, que estoy seguro que algunos conocen, que es gestión de calidad de operaciones de seguridad, que es un estándar de gestión de calidad desarrollado, ¿no es cierto?, por ASIS y ANSI, donde establece los requisitos específicos para la gestión de las empresas de seguridad privada. Y ha sido una base. ¿Y cómo es que se relaciona? Asegura que las operaciones de seguridad sean controladas y supervisadas de manera adecuada y muy rigurosa, ¿no? También estamos hablando la norma de Montreux, que es una norma que fomenta las buenas prácticas de seguridad privada, que también ha sido una base y que esta norma justamente se centra en el respeto hacia los derechos humanos, el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Entonces, porque en esencia, la ISO 18788 al margen del cumplimiento de las leyes y las normas de una región, de un país, esencialmente también está enfocado al respeto, hacia el respeto de los derechos humanos, para que éstas no se vulneren de manera interna o, en todo caso, de manera externa.
Y también otra base ha sido la ISO 31000, ¿no? Que es una ISO de gestión de riesgos, ¿sí? Donde esta norma es una referencia internacional para gestionar los riesgos en cualquier tipo de organización. O sea, es una norma que es aplicable para cualquier tipo de organización. ¿Qué va a permitir eso? Que permite justamente adoptar e incorporar sobre una metodología de cómo identificar, ¿sí? Analizar y mitigar los riesgos en las operaciones empresariales. Otra norma que podemos mencionar es los sistemas de gestión de calidad, en este caso la 9001, ¿no? Que es una norma universal, que es la más conocida, ¿no es cierto? Sistemas de gestión de calidad. Entonces, ¿cómo se relaciona? Justamente se relaciona porque asegura que las organizaciones implementen procesos eficientes y orientados ¿a qué? A la mejora continua. ¿Qué es lo que estamos buscando, verdad? Mejora continua, que nos permita cada día mejorar. Y finalmente, también está el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, la norma ICOC, ¿no? En este caso, particularmente, esta norma que nos enseña justamente a regular y supervisar el comportamiento ético operativo de las empresas de seguridad privada, enfocadas justamente, y reitero nuevamente, al respeto o el respeto hacia los derechos humanos como tal. Entonces, eso son normas bases bajo los cuales ha sido desarrollada la norma ISO 18788. Entonces, ahora vamos a ver también con qué normas se relaciona. Es una norma bastante completa, no es como la 9001. Si ustedes van a ir apreciando, por ejemplo, estamos hablando de la ISO 9001, que son sistemas de gestión de calidad que hace rato mencionábamos, ¿no es cierto? Asegura que las empresas de seguridad privada implementen procesos eficientes y estructurados, ¿no es cierto? Entonces, ¿fomentando qué? Fomentando la mejora continua. Luego la 31000, que también ya lo mencionamos anteriormente, la ISO 45000, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Esta norma que nos indica o que nos exige garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. En la seguridad privada, nuestros trabajadores están expuestos a una serie de riesgos físicos y psicológicos. Entonces, a través de la norma, justamente nos permite desarrollar o establecer protocolos de cuidado de la salud, seguridad laboral y bienestar de las personas. Porque el hecho de respetar los derechos fundamentales de las personas no solamente se refiere a aquello relacionado a los clientes de los clientes, sino que también a nuestros clientes internos, que son en este caso nuestros guardias de seguridad. Y eso que va a permitir justamente reducir accidentes, mejorar esas condiciones laborales bajo los cuales o donde va a desarrollar su trabajo, en este caso el guardia de seguridad, ¿no? Luego, la ISO 22301, gestión de la continuidad de negocio, ¿no? En esencia, esta norma establece un sistema de gestión para la continuidad del negocio en caso de emergencia, en caso de crisis, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que se relaciona en este caso con la 18788? Justamente la seguridad privada juega un papel muy importante, es clave en este tipo de situaciones, ¿es verdad? Porque tiene que estar justamente cumpliendo ese fin que habíamos mencionado, la protección de bienes, la protección de personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la 1878, justamente integra estrategias de respuesta ante crisis y de esta manera pueda tener esa continuidad operativa, tomando como referencia esta norma como es la 22301. Luego, algo muy importante, ¿no? La, la, el comité técnico, la 292, que es aquella que ha desarrollado justamente
la norma de continuidad de negocio, y la 28.000, que es justamente aquello relacionado a la seguridad en la cadena de suministro. Es el mismo comité que ha desarrollado justamente la ISO 18788. Por lo tanto, ha tratado de integrar, ¿cierto? Entonces, toda esta referencia justamente da a entender y además tener esa certeza de que esta norma es bastante completa. Luego, la ISO 27001, que es seguridad de la información, ¿no? Esta norma, ¿qué hace? ¿A qué hace referencia? Justamente gestión de seguridad de la información como tal. En este caso, los datos, los activos digitales, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se relaciona con la 18788? Para proteger, por ejemplo, los datos de los clientes, controlar ese acceso a la información digital, evitar que esta información se pueda filtrar y obviamente y no se utilice, digamos, para fines de afectación al cliente como tal o en todo caso a nuestra misma organización. Entonces, a través de ello es que nosotros tenemos que adoptar medidas de prevención para ciberataques, riesgos de espionaje y otros que se puedan identificar justamente cuando hacemos un análisis, ¿sí? De riesgos. Luego, estamos hablando la ISO 14001, que es gestión ambiental, que es una norma que establece un sistema de gestión ambiental para minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente. Ahora, ¿cómo es que se relaciona con la norma 18788? Justamente implementar las buenas prácticas y respondes para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a reducir el impacto de la seguridad en zonas protegidas y de alto valor ecológico, ¿no? Entonces, desde ya también tiene un aporte fundamental la ISO 14001, ¿no? Luego tenemos la ISO 28000, ¿no? Seguridad en la cadena de suministros, como mencionamos hace instante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, al implementar esta norma, nos tenemos que asegurar de que nuestros proveedores o los que nos proveen los insumos o aquellos que nos prestan servicio también cumplan, ¿no es cierto?, las normas o las directrices establecidas por esta norma, que es la 18788. Entonces, también incorpora una base fundamental de esta norma dentro de lo que es la ISO 18788. Entonces, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, es una norma bastante completa que nos va a permitir justamente a tomar medidas apropiadas y propiamente implementar las buenas prácticas que nos van a ayudar, obviamente, a tener un mejor servicio, ¿no? Una mejor calidad de servicio, una buena gestión operativa en nuestras organizaciones, de manera que eso obviamente va a repercutir favorablemente en cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Ya sea una empresa y ya sea o un departamento de seguridad. Porque algo que quiero aclarar, muchos quizás lo entienden o lo van a entender que esta norma únicamente aplica, por ejemplo, para las empresas de seguridad. También estas normas pueden ser incorporadas dentro de un departamento de seguridad. Entonces, no es una norma exclusiva para una empresa de seguridad. También aquellos departamentos de seguridad de una corporación pueden implementar. Lógicamente, como hablaba hace instantes, cuando hablaba seguridad en la cadena de suministros, en caso de que un departamento de seguridad tenga esta certificación, que va a exigir que sus proveedores también cumplan esos estándares, lo cual obviamente va a tener una repercusión favorable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características. De manera general vamos a nombrar las características que tiene esta norma, ¿no? De características, vamos a ver el establecimiento de un sistema de gestión de operaciones de seguridad. La ISO 18788 no es simplemente una norma técnica, sino que también se convierte en una herramienta práctica para que las empresas se puedan organizar, supervisar y además puedan optimizar sus operaciones. ¿Qué quiere decir? Que haya una mejor administración.
Entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? Justamente a garantizar de que nuestros servicios se ejecuten con calidad, ¿sí? Y obviamente hay algunos elementos claves para esto, ¿no? Una planificación de operaciones de seguridad. Es decir, antes de que se ejecute un servicio de seguridad, debemos tener un plan, ¿no? Un plan de acción bien estructurada y obviamente bajo los lineamientos que nos establece en este caso la 18788. Definir los de seguridad, o sea, tienen que estar muy claramente definidos. Debemos, por ejemplo, considerar que deben estar claramente identificadas y evaluadas los riesgos específicos propios de cada operación, porque una operación nunca va a ser igual a la de otra. Y obviamente que ir justamente a diseñar protocolos de respuesta ante situaciones, ante eventos, emergencias o crisis, ¿no? Pero lo bueno es que sí vamos a tener documentado. Entonces, eso que es una buena práctica. Luego, implementación de procesos y procedimientos. No solamente basta una planificación teórica, sino que también es necesario implementar procesos estructurados y que además estén documentados. Y esto estamos hablando justamente de los protocolos, por ejemplo, control de accesos, verificación de identidad, y que en estas acciones, justamente a través de un protocolo, ¿qué estamos cuidando? Justamente que no se vulneren los derechos fundamentales, como dijimos hace instantes, y no se vulneren las leyes y las normas existentes en un país o una región. Los procedimientos, por ejemplo, estén bien definidas. En este caso, los procedimientos de patrullaje, vigilancia, de monitoreo. Y además exista una metodología apropiada para justamente la evaluación de las amenazas. Una metodología de respuesta ante incidentes. Y por otro lado, es verdad que en algún momento el personal de seguridad va a tener que hacer uso de la fuerza. Pero ¿cómo se tiene que usar? ¿En qué condiciones se tiene que usar? Entonces, todas estas acciones justamente deben ser dentro del marco legal, dentro de lo que nos permita las leyes y que fundamentalmente, reitero una vez más, no vulneren los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Luego está la supervisión y monitoreo constante. En este caso, si bien tenemos una planificación, si bien tenemos procesos, pero la supervisión, el monitoreo constante para ver si estos se están cumpliendo. Entonces, ¿a través de qué podemos hacer? A través del uso de la tecnología, justamente también velando que esto no vulnere los derechos de las personas, no haya una transgresión legal, ¿sí? Puede ser a través de inspecciones, auditorías, para ver si el personal de vigilancia o todos los que están inmersos en esa operación estén cumpliendo de acuerdo a los procedimientos o protocolos establecidos. Y finalmente está el tema de la capacitación y desarrollo del personal, que creo que es el aspecto más importante, porque podemos tener un plan, podemos tener procedimientos, podemos documentar, podemos supervisar, pero si no hemos capacitado a nuestro personal, si nuestro personal no conoce la importancia de estas directrices o del por qué se está implementando todo esto, realmente van a hacer los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué nos obliga a esto? A que el personal como tal reciba la información continua sobre, por ejemplo, el manejo de crisis o en qué circunstancias, cómo se debe hacer uso de la fuerza, cómo debe ser la respuesta ante situaciones de emergencia, la realización de ejercicios prácticos, como por ejemplo simulacros, ¿no? Que refuercen justamente los procedimientos establecidos. Y además, por sobre todo,
se fomente la cultura de la mejora continua, para que cada elemento, para cada persona entienda el rol que tiene y las responsabilidades que tiene dentro de esa estructura. Entonces, estas son algunas de las características que podemos mencionar con relación a esta norma. Ahora, obviamente vamos a ver también el enfoque basado en la gestión de riesgos. Otro aspecto muy importante, no solo se trata de reaccionar ante incidentes, sino que también debemos entender que un paso fundamental es la prevención antes de que ocurra. En esencia, la seguridad siempre va a estar sobre la base de la prevención. ¿Dónde tenemos que trabajar? En la prevención, ¿no es cierto? Y no en la reacción propiamente. Entonces, ¿y cómo podemos hacer? Justamente haciendo una buena gestión de riesgos, identificando las amenazas, ¿no es cierto? Evaluándolas y finalmente conociendo cómo mitigar esos riesgos. Y ahí es donde entra justamente la ISO 31000 como una base fundamental para tener una metodología para justamente hacer ese análisis y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es clave la gestión de riesgos en seguridad privada? O sea, ¿qué podría pasar si es que acaso no hacemos una buena evaluación? Seguramente vamos a tener pérdidas económicas, seguramente vamos a tener afectación a los temas operativos y hasta legales, responsabilidades legales, ¿cierto? Porque no hemos hecho un buen análisis. Entonces, la norma nos obliga a que justamente tengamos una metodología y hagamos un buen análisis de riesgo de todo nuestro proceso, de las operaciones propiamente, para justamente prevenir que estos no ocurran. Entonces, en este punto, como conclusión, podemos decir que la seguridad no se puede basar en suposiciones. Se debe hacer un análisis profundo de los riesgos como tal. Perdón. Entonces, hay cuatro pasos fundamentales en los que resumí esta gestión de riesgos y el primero de ellos justamente es la identificación de las amenazas y vulnerabilidades, que nos va a permitir justamente, antes de prestar cualquier servicio, la empresa debe analizar el entorno e identificar todos los riesgos que puedan surgir producto de este servicio. ¿Qué estamos hablando? Ataques terroristas, accesos no controlados. Hay muchas cosas que podemos citar en esto y sé que no se nos iría el tiempo. Dos es evaluar el impacto y la probabilidad. No todos los riesgos son iguales. Entonces, la ISO 18778 exige que las empresas clasifiquen los riesgos según su gravedad e impacto en las operaciones. Entonces, eso que nos va a ayudar justamente, como decía, a tomar medidas, mitigarlas, ¿no? Luego, el tercer aspecto fundamental es la implementación de estrategias de mitigación. Hemos identificado los riesgos, la norma establece la necesidad de aplicar estrategias que permitan que reducir, ¿no?, el tratamiento de riesgos, ¿no es cierto? Reducir o eliminar el impacto o la afectación propiamente. Entonces, y finalmente está el monitoreo y evaluación continua. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma exige que las empresas de seguridad revisen periódicamente sus análisis de riesgo para que se adapten a las nuevas necesidades. No olviden que el riesgo es dinámico, ¿cierto? Lo que hoy podamos identificar como riesgo mañana puede variar. Entonces, sí tiene que haber una actualización permanente y es lo que nos exige en este caso la norma, ¿no? Actualizar, revisar permanentemente justamente nuestro análisis o gestión de riesgos como tal. Luego vamos a ver el cumplimiento normativo
y regulador de la ISO 1878. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma 1878 exige el cumplimiento, lo que habíamos mencionado anteriormente, el cumplimiento de las leyes locales o leyes internacionales. ¿Para qué? Para garantizar que estas empresas operen dentro del marco de legalidad. Entonces, hay algunos aspectos que vamos a justamente mencionar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la seguridad privada, no solamente basta de hacer las cosas bien, también, sino que está relacionada de hacerlas dentro del marco de la legalidad, ¿no? Que es algo muy importante. Hay empresas, por ejemplo, que han incumplido ese marco legal, seguramente han sido sujetos de sanciones o hasta revocatoria de licencias, ¿no es cierto? Que en mi país ha sucedido en un par de ocasiones. Justamente es porque estas empresas o su personal no ha cumplido o no, su accionar no ha sido de acuerdo al marco legal, a las normas que justamente regulan, en este caso, las empresas de seguridad privada, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que esta norma nos exige el cumplimiento de las normas nacionales, o sea, la normativa local, nacional, ¿no es cierto?, para evitar justamente las sanciones que podamos tener, ¿no? Ahora, también hay otro aspecto fundamental, por ejemplo, la alineación con normas internacionales, ¿no? Hay contratos internacionales que definitivamente son producto de los requerimientos de organismos internacionales o gobiernos, donde estos únicamente contratan a aquellas empresas que cumplan los estándares internacionales. Y es por eso mismo que la ISO 1878 se alinea con esta regulación o con estos requerimientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a garantizar que una empresa de seguridad opere con integridad y profesionalismo. Entonces, ¿qué da? Es una ventaja competitiva a las empresas de seguridad. Luego estamos hablando del respeto a los derechos y uso proporcional de la fuerza. La seguridad privada no solo se trata de proteger bienes y personas, también implica una responsabilidad ética y social. Ah, no sé si es la realidad de ustedes, pero, por ejemplo, hay empresas que están dentro de la ilegalidad, e incluso algunas que están dentro de la legalidad. Su personal no tiene la capacitación adecuada, la formación apropiada, y son quienes obviamente hacen uso excesivo de la fuerza, maltrato a los clientes. E incluso internamente dentro de la organización hay dueños de empresas que realizan esa mala práctica que es el maltrato a sus empleados, que también la norma establece que debe haber directrices. Ya hemos hablado de esa norma que justamente habla sobre la regulación laboral. Entonces, el buen trato no solamente tiene que estar dirigida al personal externo, sino que también al personal interno. Entonces, y la otra ventaja competitiva es diferenciarse del cumplimiento y transparencia, diferenciarse con cumplimiento y transparencia. Hoy en día las empresas de seguridad que operan bajo la norma 1878 no solo cumplen la ley, sino que también se diferencian como empresas confiables, como empresas responsables y por sobre todo como empresas profesionales. Entonces, ¿eso qué permite? Acceder a clientes, contratos de alto nivel, evitar problemas legales y sanciones, genera confianza en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, verdad? Entonces, es una parte fundamental que tenemos que considerar. Ahora, vamos a ver el enfoque en derechos humanos y uso de la fuerza. La norma integra principios
éticos en la gestión de operaciones de seguridad. ¿Para qué? Para asegurar que las empresas trabajen con total respeto hacia los derechos humanos. ¿Cuáles son los aspectos claves? El uso legítimo y proporcional de la fuerza, la protección de los derechos del empleado, clientes y comunidades, la implementación de procedimientos para evitar abusos y excesos. Entonces, de alguna manera, esto nos va a ayudar justamente a evitar problemas, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de seguridad con responsabilidad, o sea, más allá de la protección física. O sea, si bien nuestro objetivo es la protección física como tal, pero tiene que ir esto más allá. Evitar, por ejemplo, el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza o la falta de protocolos o regulación apropiada que puedan generar consecuencias devastadoras. Por eso, la norma 1878 exige que todas las operaciones de seguridad se realicen bajo un enfoque de respeto y protección a los derechos fundamentales de las personas. De hecho, hasta acá voy mencionando muchas veces cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Ahora, principios claves sobre los derechos humanos en esta ISO. ¿Cuáles son esos principios? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta de la ONU para funcionarios de seguridad, los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, y toda norma nacional e internacional que relacione o que haga referencia justamente sobre el uso de la fuerza y el trato a las personas. Entonces, estos principios, ¿a qué nos llevan? A proteger la vida, la dignidad de las personas en toda intervención que realice la empresa a través de su personal de seguridad. Evitar prácticas discriminatorias o abusivas, independientemente de su color político, raza, religión y otras condiciones. Intervenir de manera proporcional, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Y si es necesario, ¿no es cierto? Además, en caso de abuso, nos obligue y tengamos un canal donde reportemos o denunciemos cualquier práctica de abuso o cualquier incidente para que esto sea analizado. Y esto nos lleve a la mejora de nuestros servicios. Nos obliga a denunciar cualquier práctica ilegal o violación a los derechos humanos. Luego hablamos regulación del uso de la fuerza. En este caso, la 18788 no prohíbe el uso de la fuerza, sino que lo regula estrictamente para que se aplique en situaciones absolutamente necesarias y de forma profesional y coherente. Para que el uso de la fuerza esté dentro de la legalidad, para que haya la necesidad propiamente, ¿no es cierto? Para que haya proporcionalidad, para que haya un uso gradual de la fuerza como tal. Entonces, pero si no tenemos desarrollado, no tenemos dentro de nuestro proceso documentado esto y que si el personal nuestro no conoce, ¿cómo vamos a poder llegar justamente a ese tipo de acción coherente y razonable? Es muy difícil. Ahora viene la planificación y control operacional. Si, la ISO 1878 justamente establece un modelo de planificación estratégica y control de operaciones. ¿Esto para qué? Para que haya una gestión eficiente de los recursos y del personal de seguridad. Ya habíamos hablado, ¿no? Estableciendo procedimientos detallados en la ejecución del servicio como tal, en la evaluación del desempeño y monitoreo del servicio si efectivamente se está cumpliendo de acuerdo a las directrices, el uso adecuado de la tecnología, ¿no es cierto? Para obviamente mejorar nuestras deficiencias operativas, pero que estos no transgredan la ley y que estén dentro del marco del derecho o del respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Entonces, ahora, ¿cómo se logra una planificación? A través de una clara definición de los objetivos de seguridad. Eso es fundamental, que ya lo tocamos hace instantes. Una evaluación de recursos y capacidades. ¿Qué significa? Que no todas las empresas de seguridad tienen la misma capacidad operativa. Entonces, la planificación, ¿cómo se debe llevar? Cantidad de personal disponible, cuál es su nivel de capacitación, qué equipos tenemos, radios, chalecos, armas, sistemas de monitoreo y todo cuanto equipo, cuando así la ley nos permite y nos regula. Solamente para ponerles como ejemplo. En Bolivia, el guardia únicamente puede llevar un bastón, nada más, y un pito, o un silbato, como llaman, nada más. No hay otro elemento. Pero a pesar de eso, han habido casos que el guardia hizo mal uso de este equipo, producto del cual obviamente han habido personas heridas y obviamente afectación a la empresa y hacia el cliente. Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La asignación estratégica del personal. Recuerden que ustedes que el activo más importante en este caso una organización, es el recurso humano. También creo que es el eslabón más débil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Un diseño operativo apropiado para justamente no exista una descoordinación, no exista una fatiga dentro de esa masa, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que haber? Una racionalización de distribución de guardias, de acuerdo al nivel de riesgo, horarios estratégicos, incluso analizar la capacidad individual de cada uno de los guardias. Y eso es lo que también de alguna manera la 18788 nos permite. También tiene que haber los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias. Entonces, la falta de protocolos es una de las principales razones por el que falla, digamos, los servicios como tal, porque no saben cómo hacer. Entonces, la 1878 justamente nos obliga a tener manuales de procedimiento muy bien documentados, capacitaciones constantes, evaluaciones constantes, simulacros constantes. Recuerden que la práctica es el maestro y el simulacro es una parte fundamental. Luego tenemos la supervisión y monitoreo constante. De hecho, ya dijimos, podemos tener planes, pero si no hay una supervisión y monitoreo constante, no vamos a estar seguros de que efectivamente se está cumpliendo el servicio como tal. Luego tenemos la revisión y mejora continua. Una empresa de seguridad no puede estancarse en un solo método operativo. Como dijimos, los riesgos son dinámicos, pueden cambiar de un rato a otro. Entonces, nuestros planes también tienen que ser dinámicos. Entonces, lo que hace la 18788 justamente establece que todas las operaciones deben someterse a una auditoría interna para justamente identificar los errores, revisión de incidentes pasados, ¿no? Eso para mejorar las respuestas, para que éstas sean oportunas. Actualizar los protocolos según los nuevos requerimientos, según las nuevas circunstancias. Entonces, realmente es muy importante considerar todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Luego está la mejora continua y auditorías, ¿no? Ya dijimos, no puede la seguridad quedarse estancada, los procesos no pueden ser rígidos o anticuados, tienen que actualizarse permanentemente, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tiene que haber? Un compromiso justamente de la organización para realizar estas actualizaciones como tal. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? A través de las auditorías, ¿no? Las auditorías se convierten en una herramienta clave para una mejora continua. Entonces, ¿qué pueden evaluar las auditorías?
cumplimiento de los protocolos, las normas, la correcta implementación de los procedimientos, la efectividad de la gestión de riesgos, la capacitación y preparación de nuestro personal de seguridad y finalmente la satisfacción de los clientes con relación al servicio. ¿Con qué tipos de auditoría? Auditorías internas, auditorías externas, también están las auditorías de seguimiento. La importancia, por ejemplo, de la mejora continua y las auditorías, ¿no? Una empresa que mejora constantemente es una empresa que va creciendo. La diferencia, de hecho, entre una empresa de seguridad exitosa y confiable, entre una que no es, justamente radica en la capacidad de aprender y mejorar constantemente, lo cual va a llevar a evitar errores ante determinadas circunstancias o crisis. Asegurar que el personal esté bien capacitado y preparado. Optimizar recursos, ¿no? Lo cual nos va a permitir a nosotros reducir los costos también que sean identificados como innecesarios. ¿Y todo eso a qué nos lleva? Justamente a ganar la confianza de los clientes con procesos certificados y transparentes. Entonces, son aspectos muy importantes. Y finalmente tenemos la aplicabilidad y adaptabilidad de la ISO. Es decir, que no es un estándar rígido la ISO 18778, ni exclusivo para un tipo de operación de seguridad. Y su mayor fortaleza justamente radica en su flexibilidad y adaptabilidad, ya sea para industrias o cualquier tipo de actividad que requiera obviamente el servicio de seguridad y protección. Entonces, la norma 1878 se convierte en una herramienta clave para garantizar operaciones eficientes, seguras, confiables ¿en qué? En la seguridad en infraestructuras críticas, como ser centrales eléctricas, aeropuertos, todo lo que es crítico. Protección de personas, también aplica. Protección, en este caso, de ejecutivos. Entonces, no solamente es exclusivo para un rubro, sino que también para diferentes rubros. Por ejemplo, seguridad en los eventos masivos, seguridad en los transportes de valores y mercaderías de alto valor o de alto riesgo. Seguridad, por ejemplo, en operaciones de zonas de conflicto de alto riesgo, también aplica. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Que la ISO no es una norma rígida, no es algo que es aplicable únicamente para un sector, sino que es aplicable para diferentes, o de acuerdo a requerimiento, para diferentes rubros. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre los beneficios, porque hablamos, si nosotros como empresarios queremos implementar o queremos certificarnos en esta ISO, tenemos que recibir un beneficio, ¿no es cierto? Y esos beneficios para una empresa de seguridad, ¿qué pueden ser? Mayor credibilidad y confianza. Desde ya eso es un factor fundamental. Más oportunidades de negocio. En este caso, las grandes empresas, entidades gubernamentales o corporaciones multinacionales prefieren contratar servicios de seguridad certificado, que estos garanticen la calidad y cumplimiento de las normas y el respeto hacia los derechos fundamentales del ser humano. La reducción de riesgos y responsabilidades legales. El hecho de que tengamos implementado esta norma significa que estamos cuidando esa parte fundamental, que es la responsabilidad legal, aquella que en caso de incumplimiento nos puede traer muy serios problemas. Y no solamente a nosotros como organización, sino que también frente a nuestro cliente. Eficiencia operativa y reducción de costos. Optimizar, es decir, optimizar de una manera todos nuestros recursos que tengamos dentro de la organización. Entonces, son algunos de los beneficios que puede eh, tener aquellas personas o aquellas instituciones que se certifiquen en esta ISO.
Ahora, también podemos hablar de manera muy rápida sobre los beneficios para empresas que contratan empresas de seguridad con esta norma ISO, los certificados con esta norma ISO. Cuando nosotros, en el caso de los profesionales de seguridad que gerentan un departamento de seguridad y contratamos una empresa de seguridad que tenga esta certificación, ¿qué nos ofrece? Garantía de calidad y profesionalismo. Se supone que tienen que cumplir, se supone que hay controles. También podemos hablar, por ejemplo, mayor transparencia y control sobre el servicio. O sea, no estamos con la susceptibilidad de que nos van a ocultar la información. Se supone que tiene que haber una fluidez en la comunicación. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que una empresa que tenga esta certificación nos va a dar esa tranquilidad, de esa transparencia en la comunicación, en la fluidez de la información como tal. La reducción de riesgos legales y reputacionales. No vamos a estar con la susceptibilidad de que esta empresa va a incurrir en algo ilegal, producto de la inobservancia, producto de la negligencia, producto del uso inapropiado de la fuerza. Entonces, obviamente estos riesgos se reducen considerablemente. Hablamos de la protección activa y gestión de emergencias eficientes, porque se supone que la empresa tiene protocolos bien documentados y su personal tiene entrenamiento apropiado para afrontar situaciones de emergencia. Entonces nos da esa tranquilidad. Ahora también, para los departamentos de seguridad, en este caso, aquellos departamentos que quieren implementar o que quieran certificarse, también tiene ventajas. El hecho de que se estandaricen los procesos y exista una mejora continua interna en la organización, mayor protección para los empleados y activos, la obligación o la responsabilidad que asumimos para la capacitación y profesional del personal de seguridad que está en nuestra área y también exigir a nuestros proveedores el cumplimiento normativo y reducción de responsabilidad legal. Es decir, que nosotros demostremos que todo lo que estamos haciendo está dentro del marco de las leyes. Entonces, también en este caso, los departamentos de seguridad tienen sus beneficios. Y finalmente, vamos a hablar de las oportunidades para los profesionales de seguridad. En este caso, la ISO 18788 se convierte en esa oportunidad para que los profesionales puedan adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades y se les pueda abrir nuevas puertas para poder justamente desarrollar o cumplir las tareas de seguridad de manera profesional. ¿Qué va a significar para los profesionales? La diferenciación y mayor valor en el mercado. Es decir, los profesionales que se certifican o en este caso adquieran competencias para ser, por ejemplo, un auditor interno. Desde ya es una nueva competencia que les va a permitir tener nuevas oportunidades. Recuerden que esto está en crecimiento, esta norma cada día está en crecimiento. Y va a llegar un momento en el que realmente va a haber una demanda de profesionales que justamente ayuden a las empresas a certificarse, ya sea como auditor interno, ya sea como consultor implementador o ya sea como un auditor líder. Entonces, eso
lógicamente se convierte en una nueva oportunidad. El acceso a nuevos mercados y oportunidades internacionales, ¿no? Eso es otro aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que esta norma es global. Solamente como comentario, nosotros con Miller, que es el socio estratégico que tengo, entre el año 2022, 23 hasta el 2024, hemos logrado justamente certificar a más de 100 profesionales de diferentes países como auditores internos y como consultores implementadores. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que justamente es una buena oportunidad para poder acceder a nuevos mercados. Es más, hicimos un trabajo de consultoría, y este año lo vamos a volver a repetir, el año pasado lo hicimos, la consultoría de implementación de la norma ISO 18788 de manera virtual, justamente para poder aminorar costos, porque al no ser una nueva norma conocida, obviamente tiene un costo considerable en la implementación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Ya dijimos que es un estándar global, que no hay restricciones. Desde Chile de repente o desde Bolivia de repente se requiere un auditor interno o un consultor implementador, pues va a poder tranquilamente acceder a un mercado laboral muy interesante. O realizar consultorías para empresas de seguridad o participar en licitaciones, ¿no? De alto nivel, porque sí tiene su connotación esta, ¿no? O en todo caso también puede desarrollar la carrera como auditor en seguridad, ¿no es cierto? Empezar como auditor interno y finalmente certificarse como auditor líder. Entonces, realmente se convierte en una excelente oportunidad para los profesionales de seguridad como tal, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar porque esta ISO ya no es una opción, es una necesidad propiamente, porque esta certificación no solamente es un valor agregado, sino es una ventaja competitiva muy importante, ya sea para empresas de seguridad, ya sea para departamentos de seguridad, como también para los profesionales de seguridad que estamos en esta área. Entonces, como mensaje final, de hecho, la pregunta radica, ¿estamos listos para ser parte de este cambio basado justamente en esta norma 18788? ¿Realmente entendemos la dimensión que tiene esto? Entonces, es algo...